El término mujer en hebreo es isa y señala a cualquier persona del sexo femenino. De esta manera se correlaciona con hombre, is. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Ambos tienen la misma dignidad y el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. En la sociedad israelita, la jefatura y el liderazgo religioso tenían el mismo parámetro. Patriarcas, jueces, reyes, sacerdotes y profetas eran todos varones. Las mujeres eran excluidas de estas labores debido en gran parte a las normas sobre la pureza en cuanto al ciclo menstrual y el parto, en las que quedaban alejadas de la vida colectiva, haciéndolas no aptas para ocupar cargos en la comunidad. La ley mosaica que se implantó en el siglo XIV a.C. tenía estatutos específicos que protegían y defendían a la mujer, exigiendo a los varones un trato respetuoso y digno hacia ellas. El decálogo era igual para los dos sexos en cuanto al descanso semanal y el deber de honrar a los padres de familia. Las mujeres podían estar presentes durante la lectura de las leyes, lo que les daba mucha oportunidad de aprender. Algunas probablemente desempeñaban servicios organizados en el tabernáculo y otras cantaban en un coro mixto. Desde niñas se las educaba en la religión hebrea. Esta instrucción era inculcada principalmente en el seno familiar por las costumbres que observaban y en el cumplimiento de las normas establecidas en la Torá. Entre los seguidores del Señor Jesús se encontraban su madre María, su hermana María, esposa de Cleofás, Salomé, quien era la madre de los hijos de Zebedeo, María de Magdala, pueblo a orillas del lago de Tiberíades, la madre de Juan Marcos, María y Marta de Betania, aldea cercana a Jerusalén, Juana, mujer de un administrador de Herodes llamado Cusa, y Susana. Asimismo, habían otras mujeres que lo acompañaban desde Galilea en sus recorridos misioneros y lo atendían con sus propios recursos económicos. Este último punto no era extraño a las costumbres de los rabinos, como lo asegura el historiador Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías. En Cafarnaún, ciudad a orillas del lago de Genesaret, restablece la salud a la suegra de Pedro, que estaría acostada en una esquina de la casa entre cojines y mantas. En el judaísmo bíblico, las adversidades, los sufrimientos, las enfermedades, la lepra, el dolor, la fiebre o la muerte eran obra del príncipe del mal. La victoria sobre el diablo se pone en relieve al constatar que el Hijo del Hombre ha entrado en sus dominios mediante recurso de curaciones extraordinarias. Alivia a una hemorroísa de su mal y resucita a la hija de Jairo. La primera era una mujer marginada de edad avanzada que tiene hemorragias y por lo tanto es impura, y hace impuros a quien la toquen. Debía por tanto abstenerse de mezclarse con la gente. Pero su fe la lleva a violar algo más sagrado todavía, los flecos del manto que era un recuerdo de Dios y de su ley, y tocarlos estando impura era un sacrilegio. Se atrevió a hacerlo y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. El otro milagro es a pedido de un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, o sea, responsable de la comunidad judía hebrea. Cuando llega al hogar donde estaba el cadáver de la niña de 12 años, dice: la niña no está muerta sino dormida. Y tomándolo a la mano agrega: talita cumí, que quiere decir: niña, te lo digo, levántate. Los escritores bíblicos utilizan en muchas ocasiones la expresión dormir o soñar para relacionarlo poéticamente con la muerte. Jesús es el principal y el único vencedor de este último enemigo en el ser humano. A mitad de su ministerio público, cuando se aproximaba a la ciudad galilea de Naín, se encontró cerca de la puerta del pueblo a un cortejo fúnebre de un joven hijo único de una viuda, que quizás fuera acompañada de los lamentos de las lloronas profesionales y de las tristes melodías que tocaban los músicos en los entierros. En una organización en que la seguridad de la mujer dependía del hombre, esta viuda, que ha perdido a su hijo, se encuentra indefensa. Pertenece a los pobres y a los pequeños que el Señor había declarado dichosos. El Santo de Dios no espera que esta mujer, o alguno de los que lo acompañan, o alguno de los que siguen la procesión, le dirija alguna palabra de intersección. Actúa con prontitud y naturalidad, primero consolándola,
Al verla se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te mando, levántate. Se incorporó el muerto. El pasaje agrega un detalle muy conmovedor, y Jesús se lo entregó a su madre. Un día sábado en la sinagoga, allí vio una mujer que se encontraba encorvada desde hacía 18 años por un espíritu inmundo. Hasta la llamó hija de Abraham, una expresión casi desconocida en los escritos judaicos. Hay que resaltar que el milagro lo realizó en el día sagrado para los judíos, en el lugar de culto y ante el reproche del archisinagogo, es decir, el jefe de cada sinagoga. La praxis o la acción del unigénito de Dios pone en manifiesto que su autoridad y dignidad del Logos o la palabra de Dios hecho hombre está por encima de todo lo referente a la primera alianza en el pueblo hebreo. En los territorios de Tiro y Sidón, por las fronteras de Galilea, una mujer sirofenicia le suplica que curase a su hija que estaba poseída por un demonio. Al principio le indicó de 3 maneras que no la ayudaría. Primero, se negó a contestarle su súplica. Segundo, diciéndole directamente que Dios no lo había enviado a los paganos, sino a los suyos. Y en tercer lugar, estableciendo una comparación que ilustraba con tacto ese mismo punto. Pero aquella madre fue persistente y dio muestras de una fe extraordinaria. En vista de este hecho excepcional, actuó justamente con bondad y sanó a su hija. El don del amor celestial no conoce fronteras, pues se trata de una mujer extranjera con su hija, que son de otra cultura y nación. Cristo Jesús rompe el paradigma que pesaba en aquel entonces de la supremacía racial de la sangre judía. La instauración del reino de Dios tiene que abrirse también a los goín, los no hebreos, que formarán parte del nuevo Israel. A diferencia de los judíos, quienes consideraban que los samaritanos eran tan despreciables como los gentiles, él no vaciló a predicar a una de ellas junto al pozo de Jacob en el pueblo de Sicar. De hecho, fue la primera persona a la que se presentó claramente como el ungido de Yahvé prometido. La leyenda cristiana le ha dado el nombre de Santa Fotina. Según diversos relatos, se trasladó a Cartago, en el norte de África, con uno de sus hijos. Allí predicó el evangelio y murió en prisión en tiempos del emperador Nerón César. Salva de morir apedreada a la mujer acusada de adulterio. En este episodio sus adversarios le ponen una dura prueba. Su objetivo último era denunciarlo como contrario a la ley y por lo tanto enemigo de Dios. Aunque las costumbres habían cambiado mucho desde los tiempos de Moisés y la pena se había suavizado en la práctica. A estos acusadores no le importa la situación de aquella víctima que querían lapidar. Los maestros de la ley enseñaban que solo las mujeres eran infieles, nunca los hombres. No obstante, para el Hijo del Altísimo prevalece la misericordia divina que la justicia humana, pues ha venido al mundo para salvar a los pecadores y no para condenarlos. Incluso ninguno estaba libre de pecado como le exigió Jesús para tirar la primera piedra, ya que cuando escribe en la tierra lo que al parecer serían los pecados de cada uno de los verdugos, abandonan el lugar desde el más anciano hasta el último. Permite que María se sentara a sus pies a escuchar sus enseñanzas, que fuera la actitud tradicional del discípulo sentado a los pies de su maestro. Las normas rabínicas sobre la formación académica eran exclusivas de los varones, puesto que se dudaba de la capacidad de la mujer para aprender la Torá. Ni entre los fariseos ni entre los discípulos de Juan el Bautista había mujeres. Eso también provocó el reproche de su hermana Marta, porque las mujeres judías recibían instrucción principalmente para atender las labores domésticas del hogar, como limpiar la casa, preparar la comida, cuidar a los hijos, entre otras obligaciones. Elogia la ofrenda de la viuda pobre que dio 2 monedas al arca en la sala del tesoro. Cada una de ellas era de un lectón, la moneda judía más pequeña que había en circulación. 2 lectones no bastaban ni para comprar un gorrión, el pájaro más barato que consumían los de la clase social más baja. Una tradición judía del siglo que sigue a los evangelios afirma que si el templo en Jerusalén, ahora destruido, solamente había quedado en pie el llamado Muro de las Lamentaciones, esto se debe a que esa parte de la construcción se levantó con las limosnas de los pobres. En la casa de Simón el leproso, en una cena un sábado por la noche, era la costumbre, según la hospitalidad en la sociedad hebrea, que cuando llegaba un invitado lo recibían con un beso, le quitaban las sandalias, le lavaban los pies y le untaban un relajante aceite perfumado en el cabello. Este acto de cortesía lo efectuaba en raras ocasiones el anfitrión, pero en la mayoría de los casos
corría a cargo los esclavos o las mujeres. Y fue lo que pasó con María de Betania. Algunos exégetas piensan que es la misma Magdalena. Esta mujer no era una prostituta, sino una persona conocida que podía permitirse entrar en el aposento de un fariseo como era Simón. Era una pecadora, es decir, que vivía o había vivido en una situación irregular. Ella quiebra un vaso lleno de alabastro que contiene cerca de medio kilogramo, 1 libra, de nardo genuino, extracto de una planta aromática de la India, y derrama el contenido del mismo sobre la cabeza del Mesías. Este bálsamo era muy costoso, debido a que su precio, 300 denarios, equivalía al salario de un jornalero en un año de trabajo, lo que valió la indignación de los mismos discípulos. Durante el camino al Calvario, nuestro Señor Jesucristo se encuentra con un grupo de piadosas mujeres que desconsoladas lloran por lo que acontece, a las que llamó hijas de Jerusalén. Conforme a una costumbre mencionada por el Talmud, algunas mujeres distinguidas de la ciudad de Dios preparaban brebajes calmantes y se los llevaban a los condenados a muerte. Sobre la mujer que, abriéndose paso en medio de la multitud, le secó la cara con un paño, la tradición cristiana la nombra como Serafina o Berenice y la identifica como la hemorroísa que fue curada de su enfermedad al tocar el borde del vestido del Señor. El título de Verónica sería una alusión al sagrado rostro. Las palabras vero, en latín verdadero, e ícono, en griego imagen, quiere decir verdadera imagen. Cuando Saulo persigue a la iglesia naciente, esta santa mujer deja Palestina, llevándose consigo la preciada reliquia. En el libro La amarga pasión de Cristo, donde se pone por escrito las revelaciones particulares de la beata estigmatizada Ana Catalina Emmerich, se narra que María, al pie de la cruz, sentía en su alma cada insulto y cada nuevo tormento infligido a su amado hijo. Los fariseos se burlaban de ella y la increpaban. Aunque las normas judías indicaban que el testimonio de una mujer no era válido, el Señor Jesús se le aparece a María Magdalena el domingo de resurrección y la envía como mensajera de este acontecimiento a los apóstoles. Según una tradición griega, ella fue a vivir a Éfeso, Turquía, en donde probablemente murió. Otra leyenda en Provenza asegura que ella con su hermana Marta viajó a Francia y evangelizó Tarrascón. Ahí se dice que se encontraron en 1187 sus pretendidas reliquias que todavía se veneran en su santuario. Y con este último punto damos por finalizado este estudio sobre Jesús y las mujeres de su tiempo. Para las personas que quieran el material por escrito, donde aparecerán también todas las citas bíblicas que la respaldan, lo pueden hacer si me escriben como siempre a mi correo electrónico que aparecerá al final de esta presentación. Del mismo modo, pueden así también mirar todos los textos bíblicos en los evangelios para formarse una idea general sobre el particular. Del mismo modo, se pueden inscribir a mi canal para que estén al tanto de todos los videos que voy subiendo. El próximo será sobre Cristología. El tema es Jesús el Buen Pastor. Reciban por favor un cordial saludo desde Palmira, Colombia. Muchas gracias.